Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Calzado Rómulo te invita a Calzagosto, Feria del Calzado y Marroquinería con sentido social. Calzado para todos y con precios al costo. Del 17 al 20 de agosto, de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Orquideorama. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Víctor Zúñiga para presentarles hoy, ante la ausencia del director José Alberto Tejada, el programa institucional del Canal 2, el informativo Nuestra Gente. Para el día de hoy contamos con la grata compañía y colaboración de Jorge Santa Cruz, arquitecto que constantemente está siendo invitado a este programa, y con la presencia de Rodrigo Vidal, que pertenece al programa de cine de la Biblioteca Departamental. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con los teatros en Cali. Recientemente en Cali se reabrió uno de los teatros más importantes que tuvo la ciudad, como es el Teatro Calima, nuevamente para la proyección de películas. Últimamente estaba destinado pues para la congregación de grupos religiosos, pero nuevamente le han hecho apertura para la presentación de cine nuevamente. Cuando me plantearon el tema, se me vino la idea del eterno retorno del que habla Nietzsche, que es volver, como dice que el ser humano y la vida del ser humano es un retorno constante hacia el pasado. Un pasado que en este caso está relacionado con ciertos lugares en donde en algún momento íbamos en nuestra juventud a ver películas, pero ese retorno nos lleva inclusive mucho más allá, a hablar de los teatros, pero los teatros en general, los grandes teatros donde se proyectaba algo de las grandes obras, se realizaban las obras de teatro, se hacían proyecciones o presentaciones de orquestas. Posteriormente vinieron las salas de cine, pues, de las que vamos a entrar a hablar ahora. Estas fueron sustituidas posteriormente por los grandes salones por salas de cine que fueron tecnificando en salas de tercera dimensión, creo que hoy se habla de cuarta dimensión, y nuevamente retornamos a esos teatros con la apertura que se está haciendo del Teatro Calima. Arquitecto Santa Cruz, usted de pronto nos podría hacer una breve reseña sobre ese proceso que han tenido los teatros en nuestra ciudad. Bueno, sí, con el buen día para todos nuestros televidentes, un buen día para Rodrigo, que la verdad para mí es un honor tener a Rodrigo aquí, y a ti, Ditier, muchas gracias por conducir el programa, y para nuestros amigos de la producción, Fernando Torres, el gran Fernando Torres. Bueno, sí, hablemos inicialmente entonces del primer teatro de Cali, ¿no? El primer teatro de Cali, que se llamó el Teatro Borrero, que estaba ubicado allí en la carrera cuarta con calle octava y novena. Creo que ahí hay un parqueadero en este momento, y anteriormente existía allí algo que era de las empresas municipales. Allí se estableció durante un tiempo empresas municipales, y ahora ahí hay un parqueadero. Ese Teatro Borrero, pues como usted bien lo dijo en un principio, hacía representaciones de obras de teatro, y también obviamente hacían proyecciones de cine con las famosísimas máquinas que creo que llamaban las cinematógrafos, creo que llamaba esto, y era pues un teatro a cielo abierto con guadua, hecho de guadua. Y para terminar rápidamente, ese primer teatro de la ciudad de Cali, él se incendia, hay un incendio allí, debido pues seguramente a las chispas estas de las máquinas que se hacían en esa época con una técnica que era
una técnica de, no sé, fotovoltaica, creo que era una cosa así. Y eso se incendia y después aparece el Teatro Municipal. Ahí en el sitio donde está el Teatro Municipal hacen también un teatro con las mismas pretensiones entonces de hacer teatro también. El otro que a la par estaba en la ciudad de Cali era algo que llamaba el Teatro Moderno y estaba ubicado enseguida, en el mismo sitio donde está el Teatro Jorge Isaac en este momento. También se incendia ese teatro y en esa época en Cali no había máquina de bomberos ni bomberos, entonces eso da pie para que se funde entonces el primer cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali. En este momento, respecto a eso, quiero hacer mención entonces a un personaje que era el señor Goeta, su hija, en este momento la doctora Esther Goeta, que es una persona que le ha entregado a la ciudad de Cali, desde el punto de vista de la cultura y de la música concretamente, muchísimos aportes. Entonces aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Esther Goeta, darle un fuerte abrazo y pues agradecerle todo lo que ella hace por la ciudad de Cali. Después aparecen cantidades de teatros, uno detrás de otro, pero yo creo que lo más importante en este momento es presentar entonces a Rodrigo y que él empiece a ilustrarnos como buen profesor que es acerca de estos menesteres que tiene el cine. Sí, efectivamente, es decir, pues el teatro no es nada sino que se proyecta a su interior. Tenemos conocimiento, Rodrigo, que usted es una persona que ha estado muy integrada precisamente en ese trabajo que tiene que ver con el arte del cine, y pues nos puede ilustrar un poquitico también sobre ese proceso y sobre el trabajo suyo, sobre la historia suya en torno de esto. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sobre los teatros, como dijo Jorge, el primer teatro sí fue el Teatro Borrero, que mezclaba, como en todo el mundo, los teatros de cine no existían eran los teatros donde se presentaban orquestas, magos era también otro elemento muy importante, y pues Cali fue así. Las primeras proyecciones fueron en la calle, en los parques, digamos, y luego en la Casa Municipal, que es donde está ahora el Teatro Jorge Isaac, el Palacio Nacional. Y bueno, a la par que estaban estos teatros que fueron cogiendo auge, en 1900, terminando la década de los años 20, Cali ya tenía como tres salas. Se estaba inaugurando la primera sala construida para cine, que fue el Teatro Colombia, donde en la calle 10 con Carrera Segunda, sí. Que era un templo, ese sí fue como el primer templo de cine en Cali, que era grande, muy grande. No tan grande como los que se hicieron en Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá el primer teatro fue el Teatro Olimpia, que tenía capacidad para 5.000 espectadores. En Medellín estuvo el Teatro Junín, que tuvo capacidad también para 5.000 espectadores. Eran templos muy grandes. El Teatro Colombia más o menos tenía una capacidad de 2.000. Pero esos eran los cinemas, ¿cierto? Donde posteriormente se hicieron los cinemas, iniciando la década de los 70. Sí. Sí, y bueno, y continuemos entonces. Bueno, entonces luego vino el Teatro Colón, que también fue muy importante. Fue diseñado por los ingenieros de la FOS. Era la sala con la mejor tecnología. Pues, cuando están construyendo el Teatro Colón, o todo el edificio Columbus, dicen que se encontraron un tesoro allí enterrado, una huaca, y fue cuando luego hicieron el Teatro Aristi. El hotel, el edificio Aristi con hotel, estos dos edificios estaban comunicados internamente, y luego el Teatro Aristi, que sí fue el primer gran templo del cine en Cali, fue diseñado por los arquitectos de la Metro Goldwyn Mayer, se iba a llamar Metro Aristi, y son pues los grandes salones de Hollywood en su esplendor, con mármol, con sala, un hall, donde el mejor era que había otro teatro, tranquilamente, era gigante, con estatuas, con espejos. El teatro tenía capacidad creo que para 2.400 espectadores, tenía sala de fumadores, y sobre todo la tecnología, que era muy importante, unos proyectores excelentes de mucha capacidad,
sí, mucha potencia en las lámparas, del escenario que estaba cubierto con esculturas, con árboles, con palmeras. Era majestuoso ese teatro. ¿Qué pensar que el telón, Rodri, que era importantísimo en esos teatros anteriores, era con telón. Entonces, cuando iba a empezar la función, se corría el telón, y el telón del Hotel Aristi era absolutamente precioso. Era precioso, y eso sonaba cuando abrían la cortina, porque eran unas cortinas tan pesadas que los hacía muy imponentes. Sí, el telón se perdió, porque yo me acuerdo que también el Colón tenía telón, el Aristi, y de las salas, pues de las últimas salas de cine, el Cinerama tenía telón. Luego, pues otros teatros no lo tenían porque eran más prácticos y era ya directamente de la pantalla, pero sí, eso era algo impactante cuando se abría, y cuando se abría en el telón sonaba una musiquita característica en cada uno de los teatros. Entonces era, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Teatro Colón había la música y tenía las estatuas, que no sé dónde se hicieron esas dos estatuas, que era, a un lado del teatro estaba la reina Isabel y al otro lado estaba Colón, porque el teatro se llamaba Colón, y eso estaba enmarcado como en un vitral de vidrio esmerilado. Entonces, cuando empezaban a apagar las luces, las luces del teatro, la luz general, la luz de los vitrales cambiaba y se volvía amarilla, roja, azul, y eso generaba como una expectativa para comenzar la película. Pero estos primeros teatros estaban concebidos también para presentar obras de teatro y presentar orquestas, grupos musicales, o simplemente para la proyección de cine. Básicamente era para proyectar cine. Sí, el Colón y el Aristi tenía escenario, tenía muy buen escenario, pero sí había acabado, ya había desaparecido el presentar teatro y orquestas. Creo que el Aristi a veces, en alguna época, por allá en los 50, presentó orquestas, pero no era habitual. Bueno, posteriormente pasamos, o sea, sacaban este tipo de teatro y este tipo de salas con gran capacidad de gente. Pero hay una cosa, Didier, que perdone que le interrumpa, la modalidad de presentar el cine, las funciones, ¿cómo eran? Había matiné, matinal, social, vespertina y noche. Eran 5 funciones que se hacían los fines de semana, sábado y domingo. Los otros días de semana era social, vespertina y noche. Posteriormente aparece el cine continuo. Entonces, ¿por qué? Para que la gente entrara a cualquier hora, a cualquier momento, y presentaban 2 películas de una manera continua, y a veces hasta 3. Ya cuando empezaba a decaer el cine continuo, empezaban 5 o 6 películas vamos a decir, de forma continua, ¿no? Y así aparecieron. Todos los teatros tenían cine continuo, la verdad es eso. Todos. Y se nos olvidó mencionar algo muy importante, es que en la década de los años 40, fuera de los teatros del centro de la ciudad, que eran los grandes templos, estaba una serie de teatros muy populares en los barrios. Y en Cali alcanzó a tener 28 salas de cine en los barrios, donde la gente iba, o si no iban a otros barrios a ver películas. Estaba el Teatro Siloé, tuvo su sala de cine, creo que se llamó el Teatro Belén, donde ahora están los tanques de las empresas municipales de agua. Eran también grandes. Sí, claro, eran salas de 500, 600 personas. Yo recuerdo algo así como en María Luisa, y cerca de María Luisa había el María Luisa era otro templo, ese sí era muy grande, era como más o menos 2.000 espectadores, y se llenaban. El Palermo, el Ayacucho, Asturias, Asturias en la calle Novena, que yo fui bastante, que yo soy de Champaña. Entonces íbamos, era un cine donde confluían las galladas de los barrios cercanos, entonces Colseguro, Champaña, Junín, Bretaña, Alameda. Y los estudiantes también, ¿no? Y gritaban, iban los estudiantes de Santa Librada y del Camacho. Y la gente, cuando pues había mucho cine del oeste en esa época, digamos, estoy hablando de los años 70, entonces la gente se metía en la película y gritaban y le soplaban a los artistas dónde estaba el malo, y empezaban a gritar, y para otros llegaban y inventaban un madrazo, deja ver la película, y yo no sé qué, cállate, y entonces el otro contestaban, y se formaban unas batallas de groserías verbales en medio de la función, que hacía parte como de ese folclore de esas salas de cine. Más o menos eso se copiaba en todas las salas de los barrios, era un referente. Entonces se veía uno la película y también se gozaba pues esas peleas. A veces eran molestas porque ya se sobrepasaban,
Por ejemplo, hubo un teatro que se cerró porque en medio de esas peleas mataron a un policía, que fue el teatro, si no estoy mal, uno que quedaba a la vuelta de donde el famoso restaurante Bochinche, que todavía existe, pero que el fue Imperio. icónico. ¿Cómo se llamaba? El Imperio. No, el Imperio era bien abajo, de ese me acuerdo. Ese no se llamaba. Ah, el Ángel. El Ángel. El Teatro Ángel. En la claro, carrera la 15. con Sí, 15 el con Ángel. 11. El Ángel. Claro. Famosísimo Teatro Ángel. Claro, cerca de Fray Damián. Jorge, Sí. ¿usted recuerda más o menos para esa época, estamos hablando 40, 50, metamos 60, cuántos teatros podía tener Cali en ese entonces? Bueno, pues acaba de decirlo Rodrigo, ¿no? Eran más o menos 28 salas de cine distribuidos por toda la ciudad. El centro tenía su sala de cine, el Trasluz, que uno bajaba en un sótano y allí en ese Trasluz presentaban, cuando nadie presentaba cine continuo, ahí en el Trasluz estaban presentando cine continuo. Y fue como la primera manifestación de como cinemateca, ¿no? Sí, Porque era pequeño. es conocido que eso era un teatro de un español que tenía como, pues le gustaba el cine, sabía como que había un cine comercial para todo el mundo, que había un cine un poco más pensante, y él fue el primero que empezó a traer ese tipo de cine a la ciudad, y lo traía en formatos no comerciales. Él daba cine desde 8 milímetros, 16, y 35 no tenía, pero el 16 milímetros, que era un formato más pequeño, era la mitad de una película de 35 milímetros, se usaba mucho porque en los pueblos no habían salas tan grandes, entonces el cine era en 16 milímetros porque era más portátil. Entonces también habían, en los años 40, por iniciativa de lo que era el Ministerio de Educación, que fue el primero que obtuvo eso, que fue una labor de Jorge Eliezer Gaitán, montó los cines portátiles en todo el país. Eran unos camioncitos montados con equipos de 16 que iba de pueblo en pueblo presentando películas. Esa oficina, primera oficina gubernamental de cine, también les propuesta era hacer películas que tuvieran que ver con el agro, como enseñar a sembrar, con las buenas costumbres, con todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya el mundo ya estaba, digamos, burocratizado, porque esto tuvo un buen presupuesto. Trajeron como unos 20 camioncitos dotados con toda la tecnología, pero también trajeron equipos para hacer cine. Tuvieron muchos empleados, y en 7 años que existió esa empresa nunca hizo una película. No se sabe qué pasó, no se sabe qué pasó con los camioncitos, pero los debieron de haber vendido y los compraron particulares que fueron, digamos, famosos en los años 50 y hasta mediados de los 60, que iban de pueblo en pueblo pasando películas. Y en las ciudades, perdón Rodri, en los parques se colocaba, también iban camioncitos de esos y colocaban la pantalla, pues, esa portátil, o que siempre estaba pegada a un lado lateral del camión, y ahí se proyectaban las películas. O sea, que necesariamente era de noche. Ah, sí, claro, Sí, tenía era que ser de de noche. noche. Hay una cosa interesante que yo quisiera, pues, agregarle a lo que está diciendo Rodrigo, y era que el cine servía entonces como medio de propaganda. Entonces, ya como hablaron de una propaganda política, había propagandas de sentido que tenía de programas del gobierno, pero había otra que era interesante también, era en los colegios religiosos. Los días domingos en la mañana hacían algo que llamaba el catecismo. Entonces presentaban una película, entonces para que la gente o los jóvenes fueran al catecismo, pero también atraído por la película. Entonces eso es, vamos a decir, el cine ha servido o sirve todavía de un elemento persuasivo, ¿no? Para persuadir a la gente. Van detrás de la película, pero resulta de que los que están haciendo eso tienen alguna intención. Vamos a poner un ejemplo. En el famosísimo Teatro Colón que acaba de decir Rodrigo, y en el Aristi y en todos los demás teatros decía: se prohíbe fumar, pero solo puede hacerlo Chesterfield, que era una marca de cigarrillo que patrocinaba, me imagino eso, ¿no? Que era interesante ver ese tipo de letrero. Entonces puede fumar Chester y no pasa nada, pero si otro, no. Bueno, perdóname, y se me acaba de acordar también, las vistas que colocaban antes de propaganda. ¿Te acuerdas, Rodri, que siempre presentaban unas vistas fijas de propaganda,
Y eso duró hasta hace poco. Que Las vistas se acabaron, yo creo que a mediados de los 90. Y eso era como los novios de los años 50, 60, uno de sus programas era ir a ver las vistas. Porque también era una ciudad que no tenía mucho que hacer, entonces y la gente iba a ver las vistas o ir a ver las vitrinas de los almacenes. Ponían las vistas afuera. Ponían las claro, vistas, claro. que no eran fotos porque no eran en papel fotográfico, eran impresas. Las sacaban pues en Hollywood, donde fueran los grandes estudios, y las repartían. Eran juegos de 8 vistas, donde algunos eran la foto, un fotograma de la película, otros le involucraban el arte con la forma del título de la película en las características que eran, y eran 8 esos juegos de vista, por ejemplo, en los mercados internacionales actualmente son hasta de colección, son costosísimos, valen más o menos unos $100 las vistas. ¿Todo eso está costando? Sí. Yo creo que alguna vez tuve una sobre Bruce Lee. Pero venga, hay una cosa que a mí me interesa, Jorge, y es que ustedes han hablado dijéramos, hay un cine comercial, pero hay otro cine que es como de culto, que pretende algo más allá, o sea, educar al espectador. ¿En qué momento, dijéramos, comienza a surgir eso? Creo que algo tiene que ver con los cineclubs, ustedes que han participado de esas actividades, ¿qué nos pueden decir al respecto? El cine, a nivel, bueno, llamemos primero lo internacional y luego en Cali. Sí. Esas manifestaciones comenzaron desde que hubo cine, digamos, la primera... Siempre se le hidalga los pioneros del cine a los hermanos Lumière, a Georges Méliès en Francia, pero también hubo la primera directora de cine fue Alice Guy. Alice hizo cine, la primera proyección pública fue el 28 de diciembre de 1895, y Alice Guy ya estaba haciendo películas en febrero del año de 1896. Ha sido un poco olvidada, maltratada por la historia. Alice Guy hizo cine como hasta los años 10 y más o menos nos dejó unas 500 películas entre cortos y mediometrajes, y ella comenzó haciendo un cine diferente a lo que hacían los Lumière o Georges Méliès. Ella hacía un cine experimental muy diferente, y esas mismas tendencias se las copiaron en Francia en los años hacia mediados de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, estoy hablando de 1916-17. Y luego nace, digamos, la generación del 28 en Francia, que son todos estos artistas, donde está Luis Buñuel, que cambian los conceptos de arte. Entonces ahí está involucrado el cine, y Luis Buñuel con Dalí hacen El perro andaluz, que la gente no la entendió al comienzo, pero nos golpeó a la humanidad, porque era otra manera de acercarse a la realidad, de mezclar los sueños con la realidad. En París también, bueno, el cine nace en París, entonces en París es muy abanderada con el cine. Iniciando los 30, hay un señor que sabe que todas esas películas que se han ido haciendo y que no son tan comerciales, sobre todo esas, se van a perder porque no hay una institución que las proteja. Los dueños, los productores, pues como ya produjo plata, tampoco les interesa protegerlas y las van descuidando. Y él empieza a llamar a los amigos que hacían películas a que les den las películas, que él se compromete a tratar de conservarlas físicamente y de conservarlas en la memoria para que no se olviden. Y nace en 1933 la Cinemateca de París. Ya en 1937, 4 años después, hay cinematecas en Berlín, en Moscú. Bueno, en Rusia pues el cine estaba muy protegido por el Estado. Y empiezan a surgir las cinematecas como unos entes para proteger y conservar las películas, digamos, antiguas. Pues es un término relativo. Y ya en 1937 nace la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que pues ha ido cogiendo auge, es la que planifica, la que da las políticas de conservación. En Colombia, en Bogotá, nace el primer cineclub fundado por un catalán que se ha venido de todos los que huyen de la guerra española, a Luis Vicens, y crea el Cineclub Colombia en 1939, donde participó un señor que es Hernando Salcedo Silva, que fue como el primer crítico importante que tuvo el país, y este Cineclub se mantiene vigente hasta los años 90.
y empiezan a conservar películas no solamente colombianas, sino también extranjeras que fueron muy importantes, pero son los primeros que empiezan a tratar de tener las platas de las películas que se hicieron, algunas en los años 20, unos más los ensayos colombianos de cine sonoro en los 40, pero y luego posteriormente se vuelve la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el año 77, en el 87, me estaba equivocando. En Cali, el primer cineclub que se tiene noticia es el Cineclub de La Tertulia. La Tertulia, como el museo, nació en 1956 en San Antonio, creo que en la calle Cuarta, entre Cuarta y Quinta, donde ahora también hay un parqueadero. No, ahora está allí, perdona que Rodrigo te interrumpa, ahí está ahora, o estuvo, algo que se llamaba la Casa del Artista. Allí, señora Mary, no sé qué llama ella, ahí está, casi en toda la esquina, está la casa donde estuvo la tertulia inicialmente. Yo tengo referencia de eso, pues primero pues iba y pues hemos ido con Eugenio, además que aprovechamos para mandarle un saludo a esa casa, y ahí hicimos un programa precisamente con Cultura y Poesía Viva. Estuvimos allí entrevistando a Rodrigo, a Luciano Jaramillo. Este primer cineclub lo dirigió, vale la pena mencionarlo, don Gino Facio, que fue como el primero que trajo el cineclubismo a la ciudad. Estuvo después, cuando él ya estaba bastante achacoso, manejó el cineclub el programa de cine de la Sociedad de Mejoras Públicas. Don Gino le dedicó, digamos, al cineclubismo como unos 40 años de su vida. Y también aprovechemos, ¿no? Pues no está de mal decir que don Gino perteneció junto contigo y otros personajes conocidos nuestros, doctor García, el locutor famosísimo nuestro, Rafael Araujo, y tú y otras personas que pertenecimos a algo aquí que se llamaba los sospechosos de siempre. ¿Ustedes son los sospechosos de siempre? Esos son. Dígame una cosa, cuando habla uno de cine, hay la tendencia a hablar de Andrés Caicedo. ¿Ustedes lograron interactuar con él contribuyó en algo para la... Sí, Andrés ya posteriormente... Bueno, antes de hablar de Andrés también quiero hacer mención de otro cineclub muy importante antes de Andrés, porque es que siempre que se habla de cineclubismo en Cali, siempre aparece la figura de Andrés como el pionero del cineclubismo en la ciudad, y pues Andrés es muy valioso, pero no fue el pionero. Entonces ya hablamos de don Gino Facio y también otro personaje muy importante que se perdió físicamente, que fue Carlos Vázquez. Don Carlos fundó un cineclub cuando era estudiante en la Facultad de Arquitectura de Univalle. Y ese cineclub Siglo 2000. Se llamaba así. Jorge es arquitecto, debía haber sido compañero de Carlos. Claro, es que nosotros en la Facultad de Arquitectura, yo lo dije aquí también, teníamos algo que llamaba los Jueves de la Cultura, y los estudiantes de cuarto año de la facultad tenían que hacer una presentación. Entonces nosotros empezamos a presentar películas que tenían cierto contenido social, y eso fue un éxito impresionante. Y entonces a raíz de ese éxito colocamos esa cuestión donde aparecía Vázquez, Harold Alvarado, Carlos Jiménez, Gustavo Ruiz, esta persona que les habla. Entonces allí pasamos de la facultad, del auditorio de la Facultad de Economía, que era pequeño en realidad, de verdad, pasamos entonces al auditorio de la Facultad de Enfermería, que era un poco más grande. También se nos quedó corto, y entonces después pasamos al Teatro San Fernando, y ahí ya tenía otro tipo de connotación pública, y ya nosotros no estábamos en cuarto, estábamos saliendo de cuarto y teníamos otros intereses. Entonces ahí aparecen ya otras figuras que Rodrigo sabe. Y entonces a la par de eso también nace en la ciudad. Hay dos instituciones que son básicas. Una es el TET, el Teatro Experimental de Cali, claro, con Enrique Buenaventura. Y en la primera época de TET, Andrés se vincula al teatro, que Andrés, antes de cineasta, antes de ser novelista, fue dramaturgo y hizo teatro.
hizo teatro escrito por él, La piel del otro héroe o del otro soldado, fue una obra de teatro de Andrés, que ganó un premio que había también el concurso municipal de arte, ¿no? Concurso escolar de arte, algo así. Y él se ganó el primer premio. Entonces, en el TED nace un cineclub, que era el cineclub del TED, que luego lo traslada con las connotaciones políticas de la época, muy de Partido Comunista. Se va, gira Andrés hacia Ciudad Solar, que fue un hito de los años 70, fundado por Hernando Guerrero, que todavía lo vemos andando por ahí. Ciudad Solar se vuelve un sitio de arte juvenil de los jóvenes de ese momento, donde mezclaban arte, todas las manifestaciones de arte, pintura, poesía, fotografía, porque varios eran fotógrafos, y marihuana, y un poquito de amor libre, y se volvió un ícono de la cultura y de la juventud de los años 70. Bueno, ahí se traslada el cineclub de Andrés a Ciudad Solar, entonces el cineclub de Ciudad Solar, y luego posteriormente Andrés se independiza y el cineclub de Cali, ya no surge el cineclub de Cali en el Teatro Alameda. Primero fue en el Teatro Alameda y luego posteriormente, de pronto ya el cineclub que habla Jorge ha desaparecido y se entra al teatro, aparece Andrés Caicedo en el Teatro San Fernando, que es como pues se vuelve un ícono de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una época donde no tenemos todos estos sitios de ahora culturales maravillosos que hay en la ciudad. Pues era casi que único como un sitio cultural. La tertulia ya existía, no tenía la cinemateca, era nueva, entre otras cosas, digamos, en las sedes donde, como la conocemos ahora, es como comenzando los años 70, y no había más cosas en la ciudad, o sea, la biblioteca departamental era la biblioteca, no tenía manifestaciones culturales. Entonces el cineclub se vuelve impactante y es además manejado por jóvenes. Entonces el cineclub, yo fui secretario del cineclub, era como el pelado del cineclub, tenía 18 años. El cineclub tenía un promedio de 500 espectadores, eso era una cifra pues muy importante, buena. Era grande. De ahí surge que luego se saca la revista Ojo al Cine y se hacen varias manifestaciones. Actualmente, ¿qué cineclubs hay en la ciudad? Bueno, ahora actualmente ya hay muchos cineclubes, digamos, todos los colegios, todas las organizaciones educativas tienen cineclub. En los colegios son manejados por estudiantes, algún profesor les coordina, les colabora. Digamos, ahora un cineclub, pues rompen un poco la normativa, pero pues lo hacen, ¿no? Digamos, los videobines ya son relativamente económicos. Hace unos 15 años un videobin, muy buen videobin, costaba 20 millones, ahora uno consigue buenos videobines hasta en 1 millón, 1,5 millones. Todos los colegios tienen videobin, se pasan en computador, se bajan de la red, las películas son asequibles, originales o piratas, pero todo el mundo tiene acceso a ellas. En los años 70, en los años 80, aún en los 90, un cineclub era una cosa muy complicada porque era todo un proceso económico, había que alquilar una sala de cine que costaba plata, había que pagar impuestos, había que pedirle permiso a la alcaldía. Las películas eran con derechos, se hacían negocios con las distribuidoras, con Universal, con Cinema Internacional, en esa época luego UIP. Todo eso tenía unos costos económicos. Las películas en Cali habían compañías, habían oficinas de las sucursales de las distribuidoras, pero muchas veces había que traerlas de Bogotá, entonces otro costo más, los fletes, y bueno, y había que hacer afiches, propaganda. Entonces un cineclub era toda una operación económica y comercial. Los rollos pesaban, digamos, una película, los distribuidores manejaban el concepto del peso, de una película pesa 18 kilos, pesa 17 kilos, 22 kilos, porque para ellos tenía eso un valor económico, que eran mover las películas. Entonces, ahora esa actividad del cineclubismo es distinta, no es una operación económica, las películas ágil. Se consiguen, es rápida, es ágil, es un poquito fuera de la ley porque hay toda una legislación al respecto, pero lo importante es que están formando público. Claro. Entonces, se tiene como
que se sigue manejando el concepto de formación, de que hay un cine que es para pensar, un cine para, sobre todo para que nos salimos de los cánones tradicionales del cine comercial y es otra alternativa. Fuera de las salas, miles de cineclubes que hay en la ciudad también están, digamos, unos programas muy especializados en la ciudad, como es la programación de la biblioteca departamental, el Teatro Salamandra, en el T también se da cine, que vale la pena, como dije ahorita, ahí hubo todo un cineclub. Uno ve que hay muchos teatros en Casas, en San Fernando, en San Antonio. Sí, también han una actividad surgido cultural que la gente desconoce. pues ahorita hay muchas salas de teatro, porque son salas que tratan pues de tener el programa de estímulos de salas concertadas del ministerio, pero subsisten y dan cine, o también hay muchas tabernitas, taberna y cine, y surgen también, pues, digamos, aquí en Cali como grandes sitios, digamos, de cine. Está la biblioteca de la ciudad, de la Secretaría de Cultura, que da cine de lunes a viernes. Que la gente va ahí y pide su película, se sienta ahí. Bueno, allá hay el programa con los televisores. Con los televisores y se también. oye con audífonos. Muy interesante. Pero en auditorio, la biblioteca da cine todos los días de lunes a viernes a las 5. Está la programación de Confandi. Rodrigo, yo quisiera preguntarle una cosita a Jorge, a ver si nos colabora con eso. ¿Usted a qué considera que se debe que hayamos pasado, volviendo otra vez al cine, las proyecciones de grandes teatros, a las salas, que ahora inclusive se esté reabriendo otra vez un teatro como el Calima? O sea, eso nos indica de pronto que de pronto se van a reabrir nuevamente esos grandes salones para proyectar películas. ¿A qué se debió ese salto de los teatros a las salas y ahora otra vez ese retorno de pronto a...? Yo creo que todo esto, mi leal entender, no sé, Rodrigo nos puede ampliar más esto con más detenimiento y hacerlo un poco más, vamos a decir, seguro. Pero yo pienso que la tecnología ha influenciado muchísimo manejar esos aparatos, las máquinas antiguas. Eso costaba mucho dinero, nosotros pasamos por ahí, por esos lados. Entonces traer unas máquinas nuevas cuesta mucha plata. Y la comodidad, surgen entonces los centros comerciales, eso obliga a que la gente vaya allí, que el cine se convierta en un atractivo, porque normalmente todos los centros comerciales ponen un cine para que la gente vaya allá, y le llama un producto ancla, entonces van allí al cine. Entonces también porque las ciudades van perdiendo espacios públicos donde la gente se va a recrear, entonces van a los centros comerciales, y una de las recreaciones es ir al cine. Entonces yo creo que aunado eso, el cine, la tecnología, los centros comerciales, la falta de oferta, vamos a decir, cultural en la ciudad de Cali, en los barrios, pues obligaba a eso. Ahora, que vayan a abrir nuevos teatros, a recuperar teatros, bueno, yo lo único que puedo decir es que el señor que le invirtió el dinero al Teatro Calima lo hizo con un apego impresionante. ¿Cuánto cree usted que invirtió ahí de pronto? Por ahí pasó fácilmente más de 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, porque es que la sala quedó preciosísima, restauró la sala, le dio una nueva dimensión a la sala, vuelve el teatro. Creo que ahora empiezan a presentar artistas. Ahora en septiembre hay una programación del Festival de los Mejores Tríos, va a hacerse allí, ¿correcto? Entonces aprovecho pues que ya la oportunidad, Rodri, porque Rodri ha sido uno de los pioneros de traer músicos. Trajiste un alemán, un pianista, para que volviera a interpretar con piano y órgano, inclusive presentó cine en la Catedral de Cali, Rodrigo Vidal. Bueno, y hablando del pianista, aprovecho para hacer mi toque comercial allí. Este pianista vuelve, dentro de 8 días lo tendremos en la mano. No, Richard Kreisman, no. Estamos en el ACA, que es Augusto Colombo Alemán. Es básicamente este año es el Festival de Cine Alemán, que pues es grande, o sea, tenemos 120 funciones en la ciudad. Terminando el mes está también el 10º Festival Audiovisual de los Estudios Takeshima, donde hay pues se abre el Festival Alemán con el Festival
de Takeshima, y vamos a tener presencia en los barrios de la ciudad, como en 6 salas comunales, más en el Cineforo Andrés Caicedo. Aquí le entrego el programa, y vuelve Stephen von Bommel. Stephen von Bommel es un músico muy importante en Alemania. Es tan importante que en el Mundial de Fútbol de Alemania, ¿cuándo fue? En el 2008, 2006. Yo hinché la América. Ya no soy futbolista, no me acuerdo. La final de este Mundial, que fue Alemania contra España, y ganó Alemania, Stephen von Bommel musicalizó el partido. Es primera vez que se musicalizaba un partido con un órgano, con el órgano de la Catedral de Berlín. Él lo hizo trasladar, que eso es desarmar un órgano, es una operación técnica y de mucho cuidado. Estamos hablando de esos órganos de tubos. Esos órganos de tubos. De las catedrales. De las catedrales, y lo llevaron al estadio, y él musicalizó en vivo el partido. De pronto, que en las transmisiones de televisión, pues eso era como un elemento ahí decorativo, no le dieron importancia, y pues está en primer plano la voz de los locutores. En el mundo no trascendió, pero quien asistió al partido, y es quien estaba en Alemania y quien está en Berlín, se dio cuenta de la musicalización de un partido. Stefan es un gran cineasta, le gusta mucho el cine, y se ha dedicado a musicalizar películas antiguas, películas del periodo mudo, y él hace su propia versión musical, no coge la partitura de las películas, él crea música y se proyectan con él. Entonces el 24 de agosto a las 7 de la noche lo estaremos presentando en el Centro Cultural de Cali, en el auditorio principal, la entrada libre. Ahí vamos a proyectar una película que yo no conocía, él fue el que me la hizo conocer cuando nos dio como el programa de lo que va a tocar este año, que son historias extraordinarias, basadas en las historias de Edgar Allan Poe. Es una película de 1919, y el viernes a las 5 de la tarde en el Auditorio 5 de la Universidad del Valle, con motivo de los 100 años de la Revolución Rusa, que ahora en octubre se completan 100 años, vamos a pasar el acorazado Potemkin. Stefan no solamente musicaliza películas alemanas, sino también clásicos del cine mudo. Hace 2 años hizo un programa de películas de Charles Chaplin, este año va a ser el clásico de la acorazado Potemkin de Eisenstein. Rodrigo, ahorita antes de iniciar el programa hablamos de algo que me llamó la atención sobre un festival que ustedes en alguna ocasión organizaron, Festival de Cine Ciclo Rosa. O sea, sí. ¿en qué consistió o en qué consiste? El Ciclo Rosa existe todavía, nació en Bogotá en el 2000. En el 2000 se trajo por medio del Instituto Goethe, se trajo a Colombia una muestra de Rosa von Frankenstein, que es un director alemán que es gay, que hace cine de LGTB, nunca visto en Colombia, y entonces esta muestra se trajo, se presentó en Bogotá y en Medellín, y de ahí surge el Ciclo Rosa. Se llamó Rosa porque el director se llama Rosa von Frankenstein. Ese no es su nombre original, sino que en la Segunda Guerra Mundial no solamente los nazis guardaban a los judíos, sino también guardaban a los comunistas, a los homosexuales, a todo el que se opusiera al régimen, y a los homosexuales les pintaban una rosa en el pecho para que hubiera mayor discriminación. Entonces Frankenstein cogió la rosa y se lo puso en su nombre. Ese ciclo se ha seguido haciendo, todavía subsiste, y en Cali lo trajimos para la sala Cometa Lumière, que fue en el año 2006 o 2005, si no me equivoco, cuando tuvimos este teatro con Jorge, que era lo que antes era el Palos de Moguer, y ahí pasamos el Ciclo Rosa en septiembre del 2006, junto con la Cinemateca de la Universidad del Valle y en la Tertulia. Actualmente está. ¿Y dónde nos dice que funciona? El Ciclo Rosa funciona, eso ha ido cambiando de personas que manejan el ciclo, a veces se generan deudas, tiene muchos problemas, pues subsiste. No tiene una sede permanente, alguien coge la organización del ciclo entre junio y julio, creo que este año fue en junio con motivo del Día del Orgullo Gay, y pues es lo itinerante, generalmente se pasa en Bogotá, Medellín y Cali, pero ha habido años donde ha tenido una cobertura nacional mucho más grande, ha ido a la costa, a Pereira, a Manizales, a
a los Santanderes, entonces es importante en la... Bueno. Jorge, usted sabe que este programa tiene además una misión de formar, de instruir a la gente. Usted nos puede decir, o sea, el cine, el teatro, ¿qué aporta a la sociedad? ¿Qué aportaría de pronto al proceso que viene, que estamos hablando de posconflicto, etcétera? O sea, para que de una vez sirva como una invitación, si es del caso, a la gente para que se integre más a este tipo de... Mire, les voy a poner solamente un ejemplo de lo que usted estaba diciendo. Creo que en este instante se está presentando una película que llama Adiós al rifle, o a los rifles, creo que llama la película, de una muchacha joven que muestra la entrega de las armas y entrega todo este proceso que tuvo el Acuerdo de La Habana para que se acabara el conflicto con ellos. Entonces eso le va a dar a usted, vamos a decir, una idea de lo que el cine puede hacer. Sí, el cine es un medio, el cine es una herramienta que no solamente, vamos a decir, narra una historia como la que estamos diciendo, o cualquier tipo de historia. Por ejemplo, Rodrigo acaba de hablar del Acorazado Potemkin, que es todo un hito dentro de la cinematografía, una película rosa. ¿Cómo era que llamaba el director del Acorazado? Eisenstein, sí. Entonces, eso le da a usted a entender que el cine ha estado presente en cada uno de los desarrollos culturales de los pueblos, películas que se convierten en películas de culto, o en películas que siempre las vamos a estar viendo, como cuando hablamos aquí, por ejemplo, de la fiesta inolvidable, por ejemplo. Entonces, o los westerns de Clint Eastwood, todo este tipo de cosas que narran y van mostrando cómo ha sido la humanidad. Va mostrando, y el cine es lo que, vamos a decir, compila la memoria de la sociedad que se va desarrollando. Vimos esa bellísima película, la serpiente sin ojos, ¿no? ¿Cómo la que llamaba la película colombiana que ganó premio? La serpiente sin ojos. El abrazo a la serpiente. El abrazo a la serpiente, bellísima película. Bueno, nos muestra cómo es una realidad de una región de Colombia, qué pasó en esa época con los caucheros. Entonces el cine tiene esa oportunidad, esa facilidad, y si se encuentra con un buen director, mejor, y si hay un buen guión, mejor, y si hay de todo, mejor. Pero aparte de eso, tiene otros elementos también que suman. La música, por ejemplo. Siempre es importante. Siempre la música ha estado allí presente, al punto de lo que decíamos ahora, de que las películas de cine mudo colocaban al frente una orquesta o músicos para que la animara, o lo del alemán que viene ahora, que ya tiene las películas, y él entonces influye en el tipo de la película para que su música tenga coordinación. ¿Por qué? Porque entonces va a abrir un sentimiento en la persona que lo ve, que llena al espíritu. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí me encantaba Lawrence de Arabia con Peter O'Toole. ¿Te acuerdas de esa película? Y yo iba a ver Lawrence de Arabia y cerraba los ojos, porque era la música la que me llevaba a mí. O por ejemplo, cuando estuvimos viendo la serie ese Rojo, Negro y Blanco, que tenía una bellísima música. Jorge, infortunadamente el tiempo es corto, se nos acabó. Agradezco mucho la participación de Rodrigo, obviamente la suya. Espero que la gente haya tomado lo bueno, las herramientas que aquí se dan, y la invitación es que vayan a los teatros, al cine, que ahí se forman personas, y bueno, la invitación también es a que vayan haga usted la presentación final. Pues, se me va a alargar porque todavía tenemos 15 días del Agosto Colombo Alemán, que está en todas las salas alternas de la ciudad. Pero también los invito del 29 de agosto al 1 de septiembre al 10º Festival Audiovisual de Estudios Takeshima, que va a estar también en el Cineforo Andrés Caicedo, en el Cineclub de la Universidad Autónoma y en las salas comunales de los barrios. Bueno, muchas gracias a todos.
Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Calzado Rómulo te invita a Calzagosto, Feria del Calzado y Marroquinería con sentido social. Calzado para todos y con precios al costo. Del 17 al 20 de agosto, de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Orquideorama. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies.